Muchas gracias, doctora Ana María, por esta conferencia tan motivadora, y realmente es un reto, ¿no?, para hacer una acción que permita librarnos de esta prevalencia tan alta que tenemos de caries dental y las consecuencias que se ha mencionado. Llegan las horas de las preguntas. Yo creo que se puede ampliar los que tengan interrogantes en relación a la propuesta, que es bastante motivadora y, como digo, retadora, ¿no? Seguidamente vamos a tener la presentación de la doctora Úrsula Albites, quien es odontopediatra, ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Odontoestomatología, es egresada de la Universidad Cayetano Heredia y docente de la Universidad Científica del Sur. Ella nos va a hablar sobre la importancia de la educación rumbo al Perú sin caries, y un tema que creo todos también esperamos, ¿no?, orientar la prevención y promoción. Buenas noches. En primer lugar, agradezco la invitación a nombre de la Academia de Estomatología, de la cual soy la actual vicepresidenta. Para nosotros, como odontología, es importante dos situaciones. Primero, estar el día de hoy acá, en un simposio relacionado a lo que es higiene y salud bucal. Y segundo, que una revista de investigación que está indexada o que está en Scopus haya decidido tener un número relacionado a higiene y salud bucal. Y no es algo común usualmente, ¿no? Porque, como bien lo mencionaron de repente la doctora Ana María, el doctor Akram, no se nos considera desde hace mucho tiempo parte de la salud general. Y eso es mera responsabilidad también de nosotros como odontólogos, y hay que hacer un mea culpa nosotros de las situaciones que están aconteciendo en este país, y probablemente en mi exposición vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Vamos a hablar hoy día un poco de la importancia de la educación en lo que es nuestro sueño, porque es nuestro sueño, creo que el de todos los odontólogos, que es un país libre de caries, ¿no? Hace más o menos 4 años, cuando fui presidenta de la Sociedad de Odontopediatría, yo soy odontopediatra, uno de los sueños que teníamos, o que yo tenía personalmente, era que el nivel de caries bajara solo en un 10% al bicentenario del país. Y lamentablemente se quedó en un sueño plasmado, porque no hemos hecho mucho realmente como odontología por eso. Y vamos a ver cuáles son las circunstancias que pues favorecen esa situación, ¿no? Hay que entender que la Organización Mundial de la Salud entiende como salud oral, ¿no? Esta es una publicación de una serie de publicaciones, como un elemento integral, ¿no?, que contiene un componente físico, psicológico, emocional y social, que corresponde a la salud general y al bienestar de la persona en sí, que le va a permitir cumplir diferentes funciones esenciales. Comer, se necesitan los dientes para comer, y la doctora lo mencionó excelentemente. Los dientes tienen una función, no solo están de adorno, sirven para formar el bolo alimenticio, el primer elemento importante para una buena digestión. Nos sirven para hablar, ¿no?, porque hay fonemas que se emiten con los dientes, ¿no? Hay palabras que se emiten específicamente con los dientes. Nos sirven para sonreír, y este sonreír nos va a permitir socializar. Y probablemente yo, que soy odontopediatra, en los niños los veo claramente, ¿no? Un niño que no tiene dientes en el sector anterior no sonríe, no quiere socializar con sus amiguitos. Y cuando probablemente le ponemos una prótesis o le colocamos coronitas en los dientes, el niño cambia en 180 grados, porque se siente mejor, ¿no? Entonces, si eso funciona en un niño, imagínense en un adulto. Sin que eso cause incomodidad, dolor o vergüenza, y eso es importante, ¿no? Yo no me imaginé que eso estaba estipulado, vergüenza, porque claro, si no tienes tus capacidades completas y no puedes socializar, no puedes sonreír, no puedes hablar, pues debe generar cierto tipo de vergüenza esa situación. Además, las enfermedades bucales hay que entenderlas que en la actualidad, al día de hoy, se consideran un problema de salud pública,
¿no? Y desde ahí los odontólogos tenemos que actuar, porque ya tenemos la primera herramienta para poder afrontar esta situación. Presentan una prevalencia que ha aumentado en países de bajos y medianos recursos, ¿no? Y dentro de ellos el Perú. Además, está asociada específicamente a un estatus socioeconómico lógicamente bajo y algunos determinantes sociales de la salud. Afecta a nivel mundial a 3.5 billones de personas en el mundo. O sea, no estamos dentro de lo raro, estamos dentro de lo común. Son crónicas, progresivas y van a afectar diversas estructuras de la cavidad bucal. O sea, no solo dientes, hay enfermedades que alteran, que se presentan en otras situaciones. Las más frecuentes son la caries dental, la enfermedad periodontal, que está más o menos entre el 10 al 12% a nivel mundial, y el cáncer bucal, que ocupa el número 15 dentro de los cánceres a nivel mundial. O sea, miren la importancia, no estamos en la cola, estamos hacia arriba. Hay que entender que la caries dental es una enfermedad multifactorial biofilm dependiente, ya no se le llama placa bacteriana, se le llama biofilm. Y si no hay este biofilm, no hay enfermedad, tan fácil como eso, ¿sí? Entonces, la higiene oral es lo más importante para poder evitar la presencia de esta enfermedad. Y la enfermedad tiene signos y síntomas, y el principal signo son cavidades. La enfermedad no es esta cavidad, acá no hay 3 o 4 caries, hay una sola caries dental que se manifiesta en 3 estructuras de la cavidad bucal. Y eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque si hay una caries, es igual que si hay 5 lesiones en la cavidad bucal. Es igual de malo en un niño, en un adulto, sea joven o sea mayor. Además, como bien lo mencionó el doctor Akram, ya hay un mapa epidemiológico de cuál es esta prevalencia o cuáles son las estructuras o los dientes permanentes que no han sido tratados y nosotros nos encontramos dentro de los países con una alta situación, ¿sí? Pero hay que también entender cuál es nuestra situación como país, que sabemos. Hay muchos estudios, no hay un estudio solo que hable de Lima, solo de Lima como prevalencia, ¿sí? Este es un trabajo que hizo la doctora Rita Villena hace ya bastante tiempo, pero a mí me gustó porque habla de zonas urbano-marginales de Lima Norte, ¿no? O sea, no muy lejos de Lima ciudad capital, o sea, de donde estamos hoy, en donde encuentra que esta prevalencia en niños menores de 0 a 5 años es de 60%. Y que esta prevalencia va aumentando conforme aumenta la edad. Lógico, más dientes, mayores probabilidades de lesiones de caries dental o que se presente la caries dental, ¿no? Y es importante porque es uno de los pocos trabajos que evalúan niños menores de 5 años, porque la enfermedad se presenta en la dentición decidua. Y si se presenta en la dentición decidua, tiene mucha probabilidad que se presente en la dentición permanente. Además, muy bien lo mencionaron los doctores, no hay estudios de prevalencia de esta enfermedad como tal. La última encuesta, si no me equivoco, fue hecha en el año 2014. Y en esta, que no fue publicada, yo tengo los datos por otra fuente, dicho sea de paso, se encontró que la prevalencia oscila alrededor del 80%. ¿Sí? Y estos datos han sido iguales durante mucho tiempo. No hemos disminuido, no hemos aumentado, estamos ahí, por lo menos en los últimos 20 años. Muy bien, hay una entidad muy importante que es la caries de aparición temprana. Yo soy odontopediatra y me preocupo por los niños, ¿no? Y probablemente la mayoría de programas preventivos están enfocados en los niños justamente por esta razón. Porque esta enfermedad o esta caries dental se le llama caries de aparición temprana siempre y cuando se presenten niños menores de 6 años. Y se le considera severa cuando el número de lesiones es igual o mayor a su edad, ¿sí? Hay pocos estudios que nos permiten saber cuál es nuestra realidad, ¿no? Pero esta es una realidad porque estas fotos son de un niño de acá, de Perú, ¿no? Que llegó a la clínica de la universidad donde yo enseño, en Miraflores. Entonces, miren la realidad en la que vivimos. Y hay que entender que esta enfermedad es multifactorial, que tiene 3 factores importantes para que se presente. Propiamente el diente, la dieta, la presencia de biofilm,
donde están los microorganismos y el tiempo para que esto transcurra, porque la lesión no aparece de la noche a la mañana. Necesita un tiempo, la presencia de estos factores relacionados para que se presente. Y existe una serie de factores moduladores que si se presentan, que si están presentes, además de estos que son los determinantes, que van a hacer que esto pueda suceder o que ayude a que se aumente la prevalencia. Nosotros hablamos de dieta, ¿y por qué vamos a ver más adelante por qué les hablo de dieta? Porque todos estos alimentos son cariogénicos y es lo que consumen nuestros niños el día de hoy y probablemente lo que consumimos todos acá. Yo soy odontopediatra, hablo mucho de prevención, pero lo que más me ha costado dejar en la vida es esto, la gaseosa. ¿Sí? Y eso tiene razones hasta neurológicas no me acuerdo la palabra, pero es que va más allá del componente fisiológico, porque un hábito es muy difícil de dejar y tiene que ver con cadenas neuronales que se forman conforme pasa el tiempo y conforme más consumimos algo, se nos hace un hábito. Y estas cadenas neuronales son bien difíciles de romper. Tendríamos que formar nuevas cadenas neuronales que se demoran en formar el mismo tiempo que nosotros llevamos consumiendo el hábito. ¿Me dejo entender? Entonces, si yo llevo consumiendo 30 años de mi vida Coca-Cola, Inca-Cola, cualquier gaseosa, para romper ese hábito necesito 30 años más. Por eso es tan difícil eliminarlo. Así de simple. Entonces, díganle a un niño que va a una fiesta infantil que no consuma, vamos a hablar de marcas comerciales, que no consuma una gaseosa, que no consuma de repente una bebida energética, que no consuma yogurts, que no consuma refrescos envasados o que no consuma, o a los papás que no le den estos alimentos para niños, ¿no? Que no consuman carbohidratos en general. Es muy complicado el problema de la dieta y además incrementenle el problema de la higiene dental. Entonces, y la higiene es un hábito que se adquiere desde los 0 años, desde los 0 meses. Muy bien, este biofilm, ¿no?, que antes se le llamaba placa bacteriana porque se creía que solo tenía microorganismos y que eran microorganismos adosados a la estructura dentaria, es una comunidad completamente inteligente, que tiene una estructura con una matriz celular, con una matriz de polímeros que tienen bacterias, que tienen saliva y que tienen comunicación entre cada uno de los nichos. Por eso es que al día de hoy ningún colutorio ha podido ser la solución para eliminarlas. Por eso es que al día de hoy no existe la vacuna para la caries dental, porque los microorganismos mutan y tienen una capacidad que se llama el quorum sensing, en el cual van mandando señales químicas para enfrentarse a todo aquel agresor que los quiere eliminar, agresor químico, ¿sí? Entonces, al día de hoy se dice que la única manera de evitar los microorganismos es no evitarlos, porque forman parte de la cavidad bucal. Tanto el Streptococcus mutans como el Lactobacillus viven en la cavidad bucal y nos matamos 20 o 30 años tratando de eliminarlos, cuando el problema no era eliminarlos, sino tratar que no se adiposen o que no se adhieran formando un biofilm maduro, porque un biofilm maduro se forma a los 2 días. Así de simple. Entonces hay estrategias, como bien lo mencionó la doctora, y la primera es eliminar esta placa, que puede ser de manera profesional como ustedes lo ven, o puede ser de manera en casa con el cepillado, que también lo mencionó el doctor. Entonces miren lo importante que es revelar, porque este niño mencionaba que se había cepillado los dientes y que se lo había cepillado muy bien. Cuando hicimos el revelado, miren. Entonces no es solo enseñar, sino también corroborar que el niño, el adulto, se está cepillando bien y está eliminando esta placa bacteriana, ¿no? Y corroborando los hábitos de dieta también, porque eso es importante. Hay un estudio sobre estadísticas que hablan sobre las prácticas adecuadas de higiene bucal. ¿Sí? Este es un trabajo que se hizo en el año 2017, en el cual encontramos que más o menos el 26% de la población tenía prácticas adecuadas a nivel Perú, y que dentro de ellas habían regiones
pues que no llegaban ni siquiera a este porcentaje, ¿sí? Además, también evaluó cuáles eran estas prácticas adecuadas de higiene bucal en niños de 1 a 11 años según grupo o según sexo y según grupo de edad. Y se encontró que obviamente los niños más grandes tenían unas mejores conductas de práctica porque tienen mejor motricidad. ¿Qué quiere decir? Que en edades más pequeñas, de los 5 años para abajo, el responsable no solo es el niño, sino es el padre de familia o su cuidador. Entonces tenemos que trabajar, además, si queremos trabajar en niños, con el entorno familiar, como ya lo mencionamos, ¿sí? Y que es indistinto entre hombres y mujeres, ¿no? Además, se evaluó cuál era el acceso a servicios odontológicos en el país, ¿sí? Y miren, muchos lugares tienen pocas posibilidades de servicios de salud, mientras que algunos, como en nuestra ciudad, hay muchos más. Entonces hay una inequidad a nivel Perú, ¿sí? Entonces, ¿cómo combate una enfermedad donde el paciente no tiene acceso? Asimismo, se evaluó cómo había sido o si es que los responsables de estos niños habían recibido la información, y estas son estadísticas importantes, y se ha encontrado que el 60% había recibido la información, y eso quiere decir que el que la reciba no significa que las prácticas, porque las prácticas no estaban acorde, no vayan a ser las adecuadas, ¿sí? Entonces no solo es importante dar la información, educar, sino es importante ver si la educación ha tenido un impacto en la población. Tan fácil como eso. Bueno, tan fácil no, porque eso es bastante complicado, con sinceridad. Pero además están otros determinantes que nos van a definir estas enfermedades bucales, pero que además tienen que ver con políticas económicas. Por ejemplo, los octógonos ha salido hace que un año en este país, en Chile lo tienen hace 3 o 4. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes, por acá hay odontólogos y médicos, saben el contenido de azúcar de los medicamentos de los niños? Porque todos los medicamentos son azucarados. Y un niño que es asmático, por ejemplo, que sufre enfermedades en Lima, que es una ciudad donde tenemos bastante humedad, donde tenemos niños alérgicos en alta cantidad y que deben de consumir estos medicamentos, ¿cuánto están consumiendo de azúcar esos niños? ¿Cuánto está ingresando? ¿Y qué medidas está adoptando el pediatra? Porque es el pediatra probablemente el que lo va a ver en vivo y en directo más cerca, para que este medicamento, que no lo podemos eliminar, pues no le haga daño. ¿Cuánto es que sabe un pediatra, una enfermera, un nutricionista de estas situaciones? Como país, ¿qué políticas estamos implementando? Como especialidad, como carrera, como profesión, ¿qué políticas estamos implementando? Y vamos a ver algunas más adelante. En general, en educación hay que entender algo. Tenemos programas de pregrado que se cursan en todas las universidades que tienen la carrera de odontología. Pero hay un gran problema, que hay una disparidad, porque algunas universidades tienen 5 cursos y otras universidades tienen 1. ¿Cómo hacemos en un curso lo que en algunas universidades se hace en 5? No hay un estándar de lo que se debe hacer, porque son los únicos cursos, los que se llaman odontología social o odontología preventiva y social o odontología preventiva, que pues trabajan la salud bucal como política de salud pública y que le enseñan a los odontólogos del día de hoy qué es y qué deberíamos de hacer, programas preventivos promocionales. El objetivo de estos cursos siempre es implementar programas preventivos de salud bucal en diferentes poblaciones. Generalmente van a colegios o a poblaciones vulnerables, asentamientos humanos. En mi época yo iba a Zapayal, cuando Zapayal no tenía nada, obviamente ahora ya eso ha cambiado bastante, ¿no? Y creo que ahora muchas universidades deciden irse a las zonas urbano-marginales de Lima. Pero al final de cuentas terminan siendo programas locales, ¿no? Programas para una población específica, para un colegio específico, que a la larga no han ido más allá, se quedaron ahí, ¿no? Yo sé de la universidad que yo egreso y de la universidad donde trabajo, que trabajan en poblaciones, ya han venido trabajando muchos años y hasta ahí han quedado. No se ha logrado hacer un programa macro, con muy buenas ideas, con muy buen trabajo, como el de la doctora probablemente, ¿no?
En programas de pregrado, en salud pública tenemos maestrías en 10 universidades probablemente, ¿no? Y como especialidad, solo hay una universidad que la presenta, ¿no? Que es la Universidad Cayetano Heredia. Tenemos especialidad en odontopediatría, en rehabilitación oral, en estética, tenemos especialidad en ortodoncia, que es la más, últimamente es la más buscada. Tenemos especialidad en lo que ustedes quieran, implantología, periodoncia, pero no tenemos una especialidad en salud pública, en una sola universidad en todo el Perú, ¿sí? Y obviamente en la especialidad más afines, como es odontopediatría y como es periodoncia, porque estamos hablando de higiene oral, tiene que ver con periodoncia, no se dictan cursos relacionados a gestión y políticas de salud. Muy bien, ¿qué instituciones están trabajando para la educación en salud bucal, ¿no? Y tenemos 3 instituciones importantes relacionadas a una más. La Academia de Estomatología, la Sociedad Peruana de Odontopediatría y la Asociación Peruana de Odontología Preventiva y Social, ¿sí? ¿Qué ha hecho la SPO, que es la Sociedad Peruana de Odontopediatría? Primero, realizó una guía de salud bucal infantil para pediatras, ¿no? En coordinación con 2 doctoras que fueron también las que realizaron la guía técnica, que realmente es una guía técnica del Ministerio de Salud, donde participaron personas relacionadas a la Sociedad de Odontopediatría. Primero, antes de llegar a esta guía técnica, hicieron una guía de salud bucal infantil para pediatras. Y esta guía de salud bucal está descargable porque además nos relacionamos con ALOP, que es la Academia Latinoamericana de Odontopediatría. Y se cedió los derechos a ALOP para que esta guía pueda ser publicada, pueda ser colocada en internet y en todos los congresos ALOP, o mejor dicho, ALOP invita a miembros de la Sociedad de Pediatría para que puedan promover esta guía. Nosotros, como sociedad, como Perú, me acuerdo que justo en ese año fue el Congreso Latinoamericano de Pediatría y se le repartió a todo participante, a todo pediatra que llegó al Congreso, esta guía en físico, ¿sí? ¿Qué impacto ha tenido? No lo sabemos con sinceridad, ¿no? Porque no nos hemos preocupado como entidad de ver si es que realmente el pediatra lo leyó o simplemente lo guardó en su morralcito, ¿no? Pero existe la guía. Además, ya tenemos una guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de caries dental en niños, que no teníamos un instrumento de este tipo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y esto realmente lo realizó la doctora Ailín Cabrera, porque ella fue no sé si asistente, asesora del despacho ministerial, ¿sí? Y gracias a ellas hicieron varias cosas, ¿no? Y dentro de ellas, que yo no lo he colocado porque no encontré la normativa, es una normativa en la cual se instruye al pediatra, se instruye a la enfermera, sobre todo en el programa de crecimiento y desarrollo, para que pueda evaluar a un niño y ver si tiene caries o no. No lo va a tratar, no lo va a diagnosticar propiamente dicho, pero se sabe, o ellas tienen la regla o la instrucción, de que si ve puntos blancos o puntos negros en los dientes de los niños o encías inflamadas, pues tiene que derivarlo, remitirlo al odontólogo inmediato. Y eso es una gran política para nosotros. Yo he hecho el serum en una institución acá en Lima, en un centro de salud, y que me derivaban gestantes porque la ginecóloga me conocía, ¿no? Que nos derivaban, su hija era odontóloga y por ende nos conocíamos, entonces era esa relación. Que era obligatorio que los niños vayan o pasen por odontología, sí, de todos los niños que iban a CRED, ¿cuántos pasaban? El 10%. Con esa normativa estamos creyendo que va a haber mayor por lo menos, presencia del niño en los centros, ¿no? ¿Qué más? La Asociación Peruana de Odontología Preventiva y Social es una asociación que tiene ya bastantes años y lo que ha hecho o lo que está haciendo son concursos, ¿no? Para ver buenas o incentivar estas buenas prácticas en odontología preventiva y social. Entonces, estos concursos lo que hacen es buscar que las personas, ¿no? Que los odontólogos sean egresados o no sean egresados, presenten estos programas,
¿no? Y puedan pues lograr un financiamiento, puedan ser evaluados y se les pueda ayudar a que esto se promuevan. Y esto ya es bastante, porque ideas pueden haber muchas, pero se quedan generalmente en las aulas de las universidades, ¿no? Además, en convenio con el Colegio Odontológico del Perú, que es la segunda institución más grande, mejor dicho, la institución más grande que nos agremia a los odontólogos, tienen un convenio con la Comisión de Salud Bucal para realizar actividades educativas interceptivas a nivel Perú. Entonces, se van a las diferentes filiales para poder hacer estas actividades. Lamentablemente, también depende de cada gestión, ¿no? Cambia el decano, cambia la gestión, cambian las políticas. La Academia de Estomatología, ¿qué hizo? ¿No? Como institución, tratamos de incentivar el Día del Cepillado Nacional, porque vimos que existía en todos los países del mundo, de Latinoamérica. Y acá en Perú había hasta el Día del Pollo a la Brasa, pero no había el Día del Cepillado Nacional. Y sí, suena bien gracioso, y yo me reí el primer día, pero después dije, ¿cómo es posible que no tengamos un día del cepillado nacional siendo tan importante y siendo la caries dental y las enfermedades periodontales, enfermedades bucales de alta prevalencia? Estamos trabajando hace 3 años para poder tener normativamente ese día del cepillado nacional y hasta el día de hoy no podemos. Claro, cambian de ministro cada 3 meses y todo se cae, ¿no? Hemos tenido lamentablemente un gobierno bastante irregular y no se ha podido, ¿no? Pero sí logramos, hace 2 años, en conjunto con el Colegio Odontológico del Callao, hacer un Día Nacional del Cepillado en donde impactamos a 1.500 niños, ¿no? Se habían ido a través de una empresa comercial, se trató, se impactó, se hizo actividades educativas en diferentes colegios de la región Callao y se realizó una ceremonia central donde fueron los niños y se invitó a diferentes universidades para que presentaran un programa o una actividad educativa en esta actividad, presentándose 5 facultades de odontología. ¿Por qué es importante esto? Porque este impacto de la educación en la salud bucal ya se vio establecido. Hay diferentes artículos que demuestran que cuanto más eduquemos, esta salud bucal va a ser mejor a lo largo del tiempo. Y cabe mencionar que durante muchos años, creo que lo hemos dicho tanto la doctora como yo y seguramente lo dirá el doctor que viene a continuación, nos hemos dejado que se piense que la boca son los dientes y que no son importantes para el cuerpo. Si nosotros cambiamos el pensamiento de que la cavidad bucal es parte del cuerpo y que inicia el sistema digestivo y lo más importante que es la alimentación del ser humano, si no hay una cavidad sana, ¿cómo nos vamos a alimentar bien? ¿No? Nosotros, si cuidamos de ella, vamos a cuidar a la persona. Estos dientes o la salud dental impacta o puede tener relación con accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, existe el cáncer bucal, la diabetes, porque lo que comemos, si el niño come o toma gaseosas, toma dulces que producen caries dental, también puede tener obesidad infantil y diabetes. Y ya hay trabajos de investigación que lo demuestran, ¿sí? Enfermedades periodontales con pérdida de dientes, ¿sí? Pérdida, mal aliento, caries dental y problemas pulmonares a la larga. Entonces, si cuidamos las estructuras bucales, nos cuidamos a nosotros mismos. Y desde ahí, como odontólogos, es nuestro trabajo, aprender a defender nuestra profesión, sin pelearnos con nadie, simplemente dándole la importancia que el día de hoy tiene. Yo le agradezco a la academia, agradezco a la revista que hayan pensado en nosotros y que nos hayan invitado y que hayan pensado en la odontología, en la higiene y en la salud bucal. Muchísimas gracias.